Vamos a ver entonces eh, este tema, ¿no? Que es envejecimiento. Bien, el envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo de la vida, desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos los seres humanos, es difícil de aceptar como una realidad innata, ¿no? Eh, eh, Ahora, este conocimiento, cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de todo esto, tenemos que tener a veces idea de los conceptos, ¿no? Que podemos dar a esta cosa. ¿Qué cosa entendemos por envejecimiento? Hay una serie de conceptos, ¿no? En la cual nos proponen cada uno eh, acerca del conocimiento y qué cosa es cada uno de ellos. Así tenemos, por ejemplo, que Gremet es todo cambio progresivo y irreversible del organismo, ¿no? Hasta desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte. Muy bien. Pero también podemos decir, ¿no? Que también podemos decir que esto comienza, ¿no? En el momento de la concepción, compromete la diferenciación y maduración del organismo y sus células. En algún punto variable del tiempo conduce a una pérdida progresiva de la capacidad funcional característica de la senescencia y termina con la muerte, ¿no? Bien, entonces son conceptos, ¿no? Que nos da acerca de que esto comienza desde el mismo momento de nacimiento que evoluciona, ¿no? Evoluciona hasta la muerte. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cuándo es? Si nosotros nacemos, desarrollamos, ¿no? Entonces nos mantenemos y luego en algún punto, dicen ahí, hay una alteración y comienza la degeneración celular. Entonces tenemos que ver que este envejecimiento, ¿no? Es determinar la determinación del momento en que éste se inicia. ¿En qué momento se inicia el envejecimiento? Debe ser seguramente en el momento que nacemos, en alguna etapa de la vida o en qué momento. Eso a veces, ¿por qué? Porque nosotros pensamos en envejecimiento y de repente hay, por decirlo, ¿no? Hay diferentes tipos de envejecimiento, puede ser un envejecimiento funcional también, lo que se ve y se habla últimamente, ¿no? No últimamente, sino que se ve en algunas personas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una deportista que está en gimnasia rítmica, por ejemplo, ¿no? Una deportista en gimnasia rítmica, entonces ella es muy activa, pero ¿qué pasa? Cuando tiene ya los 20 o 25 años de edad, ya se le considera no apta para esto, ¿no? Entonces, eso a veces, por ejemplo, ya está viejo para la gimnasia rítmica, decimos. Entonces, eso lo catalogan como un envejecimiento funcional. Entonces, ¿en qué momento? Entonces, es un poco complejo y difícil. El envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y solamente culmina con la muerte del individuo. Bien, ¿por qué decimos esto entonces? ¿Por qué es universal? Porque es propio de todos los seres vivos. ¿No? Es irreversible. A diferencia de las enfermedades, no puede detenerse ni revertirse. Eso comienza y termina. Así es. Es heterogéneo e individual. Esto es característica propia de cada especie, pero la velocidad de declinación funcional varía de sujeto a sujeto, ¿no? Y de órgano a órgano dentro de la misma persona. Por ejemplo, eso se da, ¿no? Entonces, en la persona de repente nos falla un riñón, pero el otro está bien. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Entonces, no es que la alteración dentro de lo degenerativa dentro de del propio organismo es igual, ¿no? Es diferente también. Es deleterio porque lleva a una progresiva pérdida de la función
e intrínseco porque no es debido a factores ambientales, ¿no? Entonces, todo esto se da dentro del organismo propio de cada persona y cada persona ¿no? Envejece, ¿no? De acuerdo a su manera, a sus costumbres, ¿no? Entonces podemos decir nosotros con todo esto que el envejecimiento es un proceso biológico, universal, endógeno, intrínseco, deleterio, progresivo e irreversible, que se caracteriza por un deterioro de las capacidades del organismo para adaptarse, tanto en su medio interno como en el ambiente externo, de la detención de nuestros sistemas autorreguladores y que lleva irremediable a muerte. Entonces, este es un concepto mucho más amplio de lo que ya es el envejecimiento. Y esto pues nos permite entonces a nosotros hablar también cuando, o la etapa, ¿no? Entonces, cuando consideramos a una persona anciana, o una persona mayor, o a un anciano. Esto también es un hecho muy variable, viéndole desde el punto de vista de quien a veces hace esta anotación, ¿no? De repente, yo podría decir a un niño, puede ver a su abuela de 55 años como una señora mayor, ¿no? O como una anciana la puede ver. En cambio, un adulto de 35 años, de 40 años, puede parecerle anciana una persona que recién tiene 70 años, que tiene 70 años. Entonces, eso también hay ¿cómo se cataloga eso? Pero en nuestra sociedad, indudablemente, ya está regido, y todo esto es por los criterios que ha dictaminado la Organización Mundial de la Salud, que define como adulto mayor o anciano a toda persona mayor de 60 años, subdividido en las siguientes categorías. Entiéndase que siempre esto se ha catalogado cuando nosotros entramos a la jubilación, ¿no? Entonces, en la jubilación, 65, 70 años, ya entonces entramos a la jubilación, ya entonces somos la tercera edad, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, una tercera edad está entre los 60 y 74 años de edad, ¿no? Ahí es donde entramos, o sea, nos jubilamos, ya nos fuimos. La cuarta edad, 75 y 89 años de edad. Los longevos son aquellos que tienen entre 90 y 99 años, y los centenarios, más de 100 años de edad. Bien, esto pues nos dice y nos habla acerca de todo esto que hay un concepto también relacionado a todo esto, ¿no? Y la etapa de este proceso que está relacionado en sí en el envejecimiento y que a veces esos tenemos que tener dentro de esta tercera edad. ¿Qué cosa es la tercera edad? Es la etapa evolutiva, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y esta etapa evolutiva es un fenómeno biológico porque afecta la salud física y mental. También psicológico, porque los cambios en el funcionamiento cognitivo y emocional también van a ser ya afectados, ¿no? Eh, entonces, tenemos también que esto comprende lo que es una tercera edad. Bien, la vejez. La vejez, entonces, es la fase final del proceso de envejecimiento, ¿no? Equivale a vivir muchos años en comparación con otras personas del mismo grupo poblacional. Sus límites, excepto la muerte, ha sido y son siempre impredecibles y dependientes. Sin embargo, la definición de vejez depende del contexto del grupo de personas al que se refiere, ¿no? Eh, la ancianidad, bueno, la ancianidad hace referencia, ¿no? A la etapa que comprende el final de la vida, ¿no? Esto comienza indudablemente a partir de los 60 años de edad, ¿no? Comienza ahí. Y se caracteriza por una edad creciente, ¿no? Una edad donde vamos a encontrar nosotros una disminución de la fuerza física, lo que a su vez ocasiona una sensible y progresiva baja de la actividad mental también en la ancianidad, ¿no? El individuo va perdiendo el interés por las cosas de la vida y va viviendo más en función del pasado. Entonces ya comenzamos a ser viejos, entonces, y siempre recordando cosas nada más. Entonces, y la longevidad viene a ser la máxima duración posible de la vida, ¿no?
La longevidad significa larga vida y no se refiere solamente a vivir con un largo espacio de tiempo. Significa también vivir una buena salud y mantener una buena vida independiente. Indudablemente también tenemos que relacionar o poner en este grupo a a la discapacidad, que es cualquier limitación grave que afecte durante el espacio de tiempo, ¿no? Significativo, ¿no? Entonces, y esto se ha establecido como si fuese un año, ¿no? Un año que la persona no puede, entonces, ponerse o reponerse a cualquier tipo de daño de salud, entonces ya se le considera como una persona incapaz, ¿no? O sea, discapacitado. Aquellos también, por ejemplo, que sufren alguna lesión severa, una enfermedad no incurable, también se le considera como una persona discapacitada. Entonces, bien, todo esto nos lleva a ver entonces otra cosa aquí que tenemos que ver también, para entender todos estos grupos de edades que nosotros tenemos dentro de la vejez, ancianidad, entonces tenemos que ver. ¿Por qué? Entonces tenemos que catalogar también a estas personas desde conceptos desde el punto de vista de edad cronológica, fisiológica, psicológica y edad social. La edad cronológica, entonces, es la que se expresa en años, ¿no? Es la que se expresa en años. Entonces, en los años transcurridos, desde el nacimiento hasta su vida actual como persona. Entonces, eso es lo que aquí a veces no nos gusta a nosotros decir muchas veces nuestras edades, ¿no? Porque nos pensamos de que esto podría de repente llamar la atención a determinadas personas. La edad fisiológica o biológica está determinada por el grado de deterioro de los órganos, ¿no? Es un proceso de envejecimiento fisiológico donde se va. Entonces, eso es normal. Fisiológicamente, puede. Nosotros podemos contar con ser de repente, una persona sana, pero siempre hay deterioros, ¿no? Propios del envejecimiento. La edad psicológica representa el funcionamiento del individuo en cuanto a su competencia conductual y su adaptación, ¿no? Y la edad social establece el desempeño de la sociedad en la sociedad en que el individuo se desenvuelve, ¿no? Entonces, tenemos nosotros aquí todos estos tipos de edades, ¿no? Muy bien. Esto nos hace pensar entonces todo esto de que estas edades durante el envejecimiento o durante nuestra edad psicológica o biológica, una serie de cambios que se van a dar y en estos cambios, pues entonces pueden haber, inclusive puede haber una disminución, cambio y desarrollo, lo que se pueda presentar en estas, cuando uno comienza el proceso de envejecimiento. Normalmente, o hace muchos años, ¿no? La esperanza de vida era 20, 30, perdón, era 40 años como máximo la esperanza de vida en los grandes países, ¿no? Y esto pues a mediados del siglo pasado, ¿no? En el siglo, entonces en los años 1950, después de la guerra, entonces se comenzó a ver un mayor número de personas mayores ahí. Esto llamó la atención a estos países en los cuales comenzaron a determinar o a estudiar cuál era la razón o el motivo por la cual estas personas estaban ya viviendo sobre los 40, 50 años o 60 años, ¿no? Y ahí es donde nace una ciencia, la ciencia que estudia el proceso del envejecimiento de los seres vivos. Entonces, esto se llevó a cabo en España, luego en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos, ¿no? En los años 70, entonces ya aparece, luego de esta ciencia que es la gerontología, aparece una rama de la medicina que es la geriatría, ¿no? Y esta geriatría ya aparece, estudia la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las personas de la tercera edad. Entonces, comienza a aparecer eso. Entonces, todo este componente, ¿no? de ciencia aparecido, entonces eso hace solamente para que vean, ¿no? Un grupo de profesionales y
se lleve a cabo todos estos estudios para darle una mejor calidad de vida a la tercera edad. Un ciclo que comienza a ir evolucionando, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos, ¿no? Que estas personas iban creciendo en edad y a eso es lo que se denominaba a veces una esperanza de vida que podíamos adquirir nosotros. Y la esperanza de vida se define, ¿no? Como una medida estadística que se utiliza para estimar la cantidad promedio de años que se espera que viva una persona, ¿no? El periodo de vida del ser humano se cuantifica por un máximo de 120 años, cuando los fenómenos intrínsecos del crecimiento y del envejecimiento se desarrollan en un medio adecuado. Ahora, que esto puede variar de país a país, de región y en grupos poblacionales también puede variar. La esperanza de vida es un indicador importante en la planificación de políticas de salud, ya que permite a los gobiernos y organizaciones de salud prever las necesidades futuras de atención médicas, de prevención y desarrollar estrategias para mejorar la salud, ¿no? Y calidad de vida a la población. Entonces, esto, pues, al nacer esto, entonces ya comienza pues a hacerse esto de importancia política, de importancia gubernamental también en esta esperanza de vida, ¿no? Bien, la esperanza de vida, por ejemplo, acá hablando en formas generales, ¿no? En el hombre y la mujer, en el año 2022 en Perú, ¿no? Se alcanzaba que nosotros éramos una población de 33,5 millones de habitantes. Entonces, curioso es ver que en los últimos últimos años, en las últimas 3 décadas, la esperanza de vida de la población peruana ha aumentado en cerca de 11 años, por lo que de mantenerse constantes las condiciones de mortalidad en el año 2022, los peruanos y peruanas vivirán un promedio de 76,9 años, 74,1 los hombres y 79,5 en las mujeres, ¿no? Esto es la esperanza de vida que hay normalmente en Perú. Y dentro de la población peruana también, ¿no? Los datos de la OMS, ¿qué es lo que nos dice? Que entre el 2005 y el 2050 el porcentaje de los habitantes del planeta, ¿no? Van a ser mayores de 60 años. Y así se duplicará, ¿no? Entonces, ¿qué pasará del 12 al 22%? ¿Qué cosa es lo que se espera con estos datos estadísticos o proyectivos que se han realizado? Que el número de personas de 60 años o más aumente de 605 millones a 2.000 millones, ¿no? De personas, ¿no? En este periodo del año 2050, ¿no? Personas que tengan más de 60 años de edad. Entonces tendríamos que ver que es superior a los niños menores de 5 años. O sea, la pirámide se comienza a invertir esta pirámide de crecimientos en edad, ¿no? La esperanza de vida en Lima muchas veces en Lima, es de 75,9%, ¿no? Pero siendo la más alta del país, juntamente con la provincia constitucional del Callao, ¿no? Ahora, sobre cuánto viven en promedio las mujeres, la cifra es de 81,6 años, pero se da en Lima, ¿no? En la región, en las provincias de nuestra región, nuestro departamento, entonces la región con menor esperanza de vida en el Perú es Huancavelica. Las mujeres tienen una expectativa de vida de 66 años y los hombres de 62 años. Todas estas cifras están, ¿no? Registradas de acuerdo al INEI, al Instituto Nacional de Estadística. Muy bien. Esto es para ver la esperanza de vida a través del tiempo, ¿no? Cómo es a nivel de sudamericano, donde estaba en 1950, cómo están Perú ni siquiera está dentro de estos países, siempre por debajo, ¿no? Imagínate, por debajo de Ecuador, que en el año 50 era 49 años de vida. En el año 2022, en Puerto Rico, en Chile, 80 años la esperanza de vida. Sin embargo, Perú tampoco llegaba, no llegaba, porque está menos todavía no llegaba a estas 75 años de esperanza de vida.
En el 2100 se estima que Chile, ¿no?, tenga mejor esperanza de vida. Y en la edad, miren cómo va creciendo también en edad, ¿no? Y los países que menor esperanza de vida van a tener, bueno, están ahí Brasil, ¿no? Y por supuestamente Perú no figura por ninguno de estos datos estadísticos en la esperanza de vida que están programadas, ¿no?, posteriormente. Esto es lo que se ve las curvas, ¿no? Cómo es la pirámide, cómo ha variado y cómo va variando esta pirámide y cómo nos encontramos actualmente. Entonces, va disminuyendo los números de pacientes, ¿no?, de niños o de personas, ¿no? Va disminuyendo en cuanto a la edad y va aumentando, ¿no?, en personas mayores. Y esto hace pues que esta pirámide comience a invertirse. Muy bien. Entonces, el aumento de la proporcionalidad de personas ancianas sobre la población general, ¿a qué se debe? Se debe generalmente a un aumento de la esperanza de vida, ¿no? Y esta esperanza, a un descenso de la tasa de natalidad y mortalidad infantil, ¿no? Y también a avances tecnológicos. Influencia de los movimientos migratorios, factores ambientales ligados a la cultura y comportamiento social y económico del país. Esto es algo que nos debemos alegrar. El envejecimiento de la población mundial es un indicador de una mejora de salud en el mundo. Indudablemente que esto es así, ¿no? Esto sí se da porque ahora las personas también han cambiado, ¿no? Las personas ahora se llegan, las noticias, ¿no?, que se dan por televisión o que se dan por otras vías, mucho nos hacen saber acerca de todos los la importancia que tiene tener una vida sana, ¿no? Y entonces y también la importancia que tienen los controles de la salud. Antes no se veía estos casos, ¿no? Antes las personas, muchas de ellas mayores, nunca habían asistido, muchos no habían asistido a un centro médico, ¿no?, en toda su vida. O si habían asistido por alguna o dos causas, de repente por algún problema de tipo quirúrgico, pero por problema para ver prevención, enfermedades preventivas, de enfermedades casi nunca. Eso ya ha cambiado, ¿no? Ahora actualmente ha cambiado. Entonces, por eso es que esto ha aumentado, esta esperanza de vida, por el mayor cuidado y control hacia las personas. También la natalidad, ¿no?, ha disminuido completamente. Ahora actualmente cada pareja tiene solamente uno o dos niños, ¿no? Sin embargo, antes pues era cosa contraria, ¿no? 6, 7 hijos que tenía una pareja por casa. También ha variado todo eso. Esto hace que se lleve mejor porque económicamente, ¿no?, a pesar del costo de vida actual, entonces se puede todavía luchar y mantener con uno o dos hijos, no tanto así con 5 o 6, ¿no?, hijos que puedan tener. Toda esta ventaja, pues, sin embargo, toda esta esperanza de vida tienen que tener su importancia, ¿no? Tienen que tener todo esto, tiene que estar ligado a algo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que prepararnos para ciertos tipos de personas. Tenemos que prepararnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un reto lo que viene para el año 21, para el siglo XXI. Es importante preparar a los proveedores de atención sanitaria y a las sociedades para que puedan atender ¿no?, las necesidades específicas de las personas de edad. Pero ¿a quién es que corresponde todo esto? ¿Quiénes son las personas, los proveedores de atención? Los proveedores de atención son los nuevos médicos, ¿no? Los nuevos agentes de salud, que son los que van a dar mejor bienestar, mejor calidad de vida. Entonces, todo esto está en el futuro. Para mí, yo considero, y siempre se lo digo a todos ustedes, que aquí la especialidad del futuro va a ser la geriatría. Cada vez van a ser mayores personas, mayores, y Doctor, entonces los médicos, perdón, ¿sí? es que la reunión se va a acabar, entonces ahorita voy a crear otra reunión y se lo voy a mandar, Ya, ok, está bien, porque ok, dura 4 minutos. Ya, ok, ya, doctor. Cuando se ya, apague ahí se lo envío. ya, ok.
Muy bien, entonces pues son los proveedores, son los nuevos médicos los que van a tener la especialidad de la geriatría, va a adquirir entonces